Buenos días, queridos hermanos. Espero que en esta mañana todos ustedes estén gozando de buena salud, de tranquilidad y de paz. Y estamos aquí para honrar nuevamente y darle todas nuestras alabanzas, todo nuestro tiempo a nuestro Señor Jesús, que se lo merece sin lugar a dudas. Entonces, quiero empezar primero que todo con una pequeña oración, si ustedes me lo permiten. Señor Jesús, te damos las gracias por este nuevo día que tú nos brindas, esta nueva oportunidad, Padre, que tú nos das para alabarte, para honrarte, para amar tu nombre, Señor. Y aquella oportunidad que le das a todas aquellas personas que no conocen tu nombre, Padre, que no conocen la salvación eterna que tú brindas. Gracias, Señor, por darles a todas esas personas la oportunidad, como tú nos diste la oportunidad a los que te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Cuando en aquella época, cuando éramos esclavos del pecado, cuando no te conocíamos, tú nos diste esa oportunidad. Y nosotros ahora como hijos tuyos, Padre, te pedimos y te damos las gracias por la oportunidad y la paciencia, Padre, y la misericordia que tú tienes para con todos aquellos que no te conocen, para que algún día, y ojalá sea hoy y sea pronto, que te reconozcan, Padre, porque estamos llegando al final de los días y todos tenemos que reconocer tu nombre, Padre. Te pedimos eso en nombre de tu Hijo adorado. Amén. Amén y amén. Ah, Queridos hermanos, a nosotros ah, en estas épocas, eh, el 19 de junio de este mes, se celebró algo que se llama June 10th o el 19 de junio, donde se celebra la, la libertad, el reconocimiento de la libertad de la esclavitud en los Estados Unidos, principalmente en el área de Texas. Y lo que pasa es que en enero 1 de 1863, Abraham Lincoln, que era el presidente, él hizo una declaración formal con respecto a la esclavitud. Y en enero 1 de 1863, él declaró que toda persona que hubiese sido esclava quedaba absolutamente libre. Eso fue en 1863. Pero estas noticias llegaron hasta Texas 2 años y medio más tarde de lo que él lo había hecho, en el 19 de junio de 1865. Entonces, nosotros tenemos que acordar que la pelea entre la Unión, los estados del norte y los estados del sur, o los confederados, fue muy fuerte, murió mucha gente. Y el presidente Abraham Lincoln, cuando declara la libertad para la raza afroamericana o negra, como nosotros le decimos, sin ningún dolor o sin ninguna maldad, así les decimos nosotros, por lo menos en Colombia, y no tiene ningún sentimiento de denigrar a la raza, es la raza negra. Entonces no quiero ofender a nadie, pero la raza afroamericana fue liberada, pero no fue liberada en todos los Estados Unidos, porque muchos de los dueños de esclavos, por la pelea entre los confederados y los de la Unión, se vinieron hacia el sur y siguieron con sus granjas, con sus fincas, con sus esclavos, y no fue hasta 2 años y medio más tarde de que se había declarado la independencia de los esclavos y la libertad de los esclavos, que ellos vinieron a saberlo. Entonces, el general Gordon Granner anunció en Galveston, Texas, que todo esto había pasado. Entonces se le consideró a él en esos momentos como un héroe, porque él fue el que estuvo allá en Texas, en Galveston, y proclamó la independencia de los
afroamericanos. Entonces eso es muy importante porque Dios nos creó a todos iguales y nosotros nos creó a algunos más blancos, otros más morenos, algunos de la raza negra, algunos de la raza asiática. Entonces Dios creó todas las razas en la diversidad está nuestra fuerza, en la diversidad está la gloria del Señor, en la diversidad está la armonía con el mundo entero. Entonces Dios no hace cosas malas. Dios todo lo hace bien y todo lo hace perfecto, porque esa es su naturaleza. Entonces, no importa de qué raza, de qué continente o de qué parte nosotros hayamos venido ante los ojos del Señor, nosotros somos perfectos. Nosotros los seres humanos ponemos muchas veces una denominación a otras razas y tratamos sinceramente de abusarlos. Y la raza afroamericana ha tenido bastante dolor en su corazón y por eso es que nosotros estamos viendo en estos momentos toda esta emancipación y todo este despliegue de dolor que ellos tienen. Entonces nosotros tenemos que comprenderlos también, que a través de los años ellos han sufrido muchísimo. Ahora, nosotros nos pasa algo muy parecido en la parte espiritual, ¿no? Muy parecido, porque nosotros como cristianos también estamos en una guerra. Nosotros estamos en una guerra. Y si ustedes me lo permiten, quiero leerles en Efesios 6. La palabra dice así, Efesios 6:10 al 13, dice, toma la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios nos aclara que nosotros estamos en una guerra espiritual y que nuestro enemigo es Satanás, el diablo, Lucifer, el engañador. Todos esos nombres que denotan a ese ser que está en contra de Dios y en contra del Señor Jesús. Y no es una guerra fácil, como nos demuestra la palabra. Satanás, Lucifer, se llevó a 1/3 de los ángeles, convenció a 1/3 de los ángeles para que se unieran con él. Y todas esas fuerzas demoníacas están trabajando hoy en día constantemente, a toda hora, para que tú y yo caigamos en las redes del mundo, en las redes del placer, en las redes que nos van a alejar a nosotros de la gloria eterna, de la salvación eterna, de la compañía de Dios para siempre, eternamente. Ese es el trabajo de Satanás. Y acuérdense que Satanás está escrito como un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. A robar, a matar y a destruir nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios. Entonces, el único trabajo de Él es tratar de separarnos de Él. Entonces, Dios, en su misericordia, Él mandó a su único Hijo, a Jesús, a encarnarse, a que viniese a restablecernos. Entonces, ahí empezó, la batalla empezó desde mucho antes, pero ahí empezó la victoria.
el plan de Dios, la victoria de Dios para nosotros, donde nosotros podíamos ser restituidos a la gloria, restituidos a la eternidad, restituidos al perdón. Entonces, ese libertador que vino a luchar por nosotros, lo conocemos como el Señor Jesús. El pueblo judío está esperando a un rey que lo libertase, a un rey que viniese a ser del pueblo judío un pueblo grande, un pueblo poderoso. Todo el mundo estaba esperando, era a un gran guerrero. Y vino un gran guerrero, pero un gran guerrero espiritual, un gran guerrero que se entregó como oveja al matadero, que nos dio enseñanzas de vida eterna, que nos dio agua de beber con la cual nunca más tendríamos sed, como él le dijo a la mujer cuando estaba recogiendo agua. Porque le dijo, si tú bebes del agua que yo doy, tú jamás tendrás sed. Eso fue lo que el Señor le dijo a ella. Y es muy importante que nosotros sepamos quién es. Entonces, Él vino como un libertador para nosotros, batalló duramente contra Satanás y todas las fuerzas malignas, jamás pecó. Y el precio que firmó con su vida y con su sangre fue nuestra salvación en la cruz del Calvario, donde Él proclama nuestra independencia espiritual, donde Él declara la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque Él al vencer a la muerte, porque la muerte nada tenía con Él, nada tenía con Él. Entonces Él nos declara iguales a Él y nos da la salvación eterna. Él declara rotas las cadenas que nos hacían esclavos del pecado. Así como el presidente Abraham Lincoln firmó la independencia y firmó que todos los esclavos en el territorio americano eran libres, así también el Señor Jesús firmó un acto, una declaración de independencia con su sangre, con su vida, con su ejemplo, con la resurrección. Él demostró que Él es más fuerte que la misma muerte, porque ni siquiera la muerte tuvo poder sobre Él, porque el Señor Jesús fue al madero de la cruz por su propia voluntad. Y si ustedes me permiten, en Juan, si ustedes me permiten leer, dice Juan 19:20, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empapaban en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El Señor voluntariamente entregó su espíritu. El Señor Jesús, como oveja al matadero, sin pecado alguno, blanco y puro como la nieve, murió por nosotros, nos dio la independencia y dio el grito de independencia espiritual para todos nosotros al decir consumado es. Consumado es, quiere decir que nosotros ya no tenemos ninguna deuda que pagar, que Él la pagó por nosotros, que Él vino a pelear una batalla por nosotros y la ganó. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador,
como la única persona, como el único mediador entre Dios y el hombre, el Señor Jesús. Si nosotros hacemos eso, si nosotros reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro amo, y le entregamos a nuestra vida y lo aceptamos a Él en nuestro corazón, entonces podemos decir con toda la fe del mundo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si nosotros hacemos eso y Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que hacer las obras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos dejó una obra, un mandato muy claro a todos nosotros. Y nos pide que vayamos alrededor del mundo proclamando las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces nosotros, como hermanos de la fe, tenemos todos ese mandato. Tenemos que saber que el Señor nos llamó a declarar las buenas nuevas o el Evangelio a toda persona que nosotros nos encontremos en nuestra vida. Al carnicero, al millonario, al banquero, al taxista, al trabajador, a nuestros hijos principalmente y a nuestra familia. Tenemos que dejarles saber eso. Tenemos que, nuestro trabajo es hablarles a ellos de lo que nosotros hemos vivido. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios hizo en nuestra vida y cómo Él nos ha cambiado a nosotros, nosotros somos un ejemplo viviente del poder de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una vivencia, cada uno de nosotros tiene un encuentro con el Señor Jesús. Cada uno de nosotros que ha llegado a los pies del Señor, tenemos una historia que contar. ¿Cómo llegamos? ¿Por qué llegamos? ¿Dónde estábamos en esa época y dónde estamos ahora? ¿De dónde nos sacó el Señor Jesús? Seguimos en batalla, seguimos en batalla. Mientras el Señor nos regrese acá, vamos a seguir en la batalla. Y Satanás va a seguir intentando y nos seguirá atacando. Por eso es que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura del Señor, protegernos con la sangre del Señor. Tenemos que leer la palabra, tenemos que estar fuertes para podernos abstener de las tentaciones, para poderle decir fácilmente a una tentación no y seguir nuestro camino hacia el Señor. Para que algún día podamos decir como Pablo, he caminado, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Ese sería el epitafio que todos nosotros deberíamos llevarle al Señor a sus pies. He peleado la buena batalla, sin importar la condición en que nosotros hayamos tenido acá en la tierra. Nuestro trabajo, independientemente de la labor que nosotros hacemos para ganarnos la vida, es proclamar el Espíritu del Señor Jesús a toda aquella persona que está ansiosa y sedienta. Porque muchos de nosotros estamos ansiosos y sedientos del Señor y no conocíamos hasta que alguien llegó y nos mostró esa agua viva y nosotros la aceptamos. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados, sino al contrario, tenemos que proclamar y darle el conocimiento de esa agua viva a otras personas. Entonces, nosotros somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. Y tenemos que dejarle saber a otras personas. El momento es ahora y el momento es ya. El momento no es 2 años y medio más tarde de cuando nosotros firmamos el Señor firmó la declaración de independencia espiritual. Porque 2 años y medio es mucho tiempo. En esa época, cuando la raza afroamericana se declaró libre, fueron 2 años y medio donde estas personas en Texas todavía seguían siendo esclavas antes de que llegaron las noticias por la situación geográfica del país, los medios de transporte, los medios de comunicación, por la razón que haya sido, se demoraron 2 años y medio, que estas personas no tenían que haber sufrido la calamidad y la continuidad
de ser esclavos, de ser golpeados, de ser lastimados, de trabajar de una manera horrenda y en situaciones muy difíciles donde no eran considerados ni siquiera seres humanos. 2 años y medio de sufrimientos que se podrían haber evitado. Entonces nosotros tenemos que evitar el sufrimiento a todas aquellas personas que no conocen del Señor y que no saben del gozo que se encuentra a los pies del Señor. Entonces ese es nuestro llamado, porque eso fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles y los apóstoles a nosotros, ¿no? Por la fuerza y el poder del Señor Jesús. Ir y hacer discípulos, contarles las buenas nuevas, ¿no? Y eso es importante. Entonces yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estamos todos nosotros? Le hemos abierto nosotros los ojos espirituales a otras personas. Los hemos ayudado en encontrar esa nueva vida que nosotros disfrutamos. Es importante. Entonces yo quiero que pensemos en eso y no esperemos 2 años y medio o 3 años o 3 días o una semana para darles saber a otras personas de la libertad que se encuentra en el Señor Jesús, en saber que Él pagó el precio, porque cuando Él dio consumado está, nos hizo libres a todos, rompió las cadenas que nosotros teníamos atadas al pecado, a la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos, nada más. Somos libres en el Señor. Entonces tenemos que hacerles saber a estas otras personas la libertad que se encuentra a los pies del Señor. Entonces, que nosotros tomemos conciencia de eso. Tomemos conciencia de que todos los seres humanos, sin importar el color de su piel, sin importar su lugar de origen, de nacimiento, sin importar absolutamente ninguna condición, nosotros somos seres espirituales. Nosotros pertenecemos a ese grupo de seres que reconocemos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos que dejar, por favor, de mirar a las personas como lo que se ven, porque realmente nosotros tenemos que aprender a mirar es lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que es eterno. Y lo que no se ve es el espíritu de la persona. Y eso es a lo que tenemos nosotros que hablarle, al espíritu de la persona, a esa parte eterna de la persona. Entonces, eso pienso yo que nos haría cambiar mucho como personas, nuestra interacción con otros, cómo nosotros podemos mirar a otras personas. Entonces, firmemos esa declaración. Yo voy a tratar a todas las otras personas como seres espirituales. Y el espíritu no tiene color. Entonces, dejemos de tratar a otras personas de una u otra forma por su color o por su posición social o por su lugar de nacimiento. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y es nuestra responsabilidad y es nuestro deber tratar a toda la gente como nos trataría a nosotros Jesús si estuviese acá otra vez. Como Jesús nos trata inclusive desde los santos cielos. Nos trata con amor, nos trata con paciencia, nos trata con benignidad, nos trata con puro amor, porque Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que tratar a todas las personas de la misma forma. Entonces yo los invito, muchachos, oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por el día de hoy, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos hagas útiles en la misión de poder transmitir las palabras de salvación eterna hacia otros, Padre. Que otros vean que nosotros hemos podido romper las cadenas de la esclavitud del pecado y hacerles saber a otros que pueden ser libres si así lo desean, que el precio ha sido pagado por ti, que todo ha sido consumado, que tú pagaste la deuda que nosotros no podíamos pagar, que tú nos has dejado libres, que tú nos has borrado
todos los pecados, Padre. Dice la palabra que los pecados han sido olvidados para ti. Y te pedimos, Padre, te pedimos por todas aquellas personas que no te conocen, para que te conozcan. Y haznos a nosotros útiles en cualquier medio, Padre, para que podamos llevarles la verdad a estas personas. Señor, te damos las gracias por el día de hoy y te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir alabando tu nombre con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos, con todo lo que pensamos, y que todo sea para tu honor y para tu gloria. En nombre de tu Hijo adorado, Señor. Amén y amén. Muchas gracias y muy amables, y todos tengan un muy feliz domingo. Muchas gracias.